En este vídeo vas a aprender a calcular cuánto puede valer cualquier acción en un futuro, de manera que cuando acabes el vídeo sabrás qué son todos estos cálculos. Y no solo eso, sino que te voy a regalar esta plantilla que yo mismo utilizo para calcular el precio objetivo futuro de las acciones que analizo para que también lo puedas hacer tú mismo. Recuerda que como inversores nos interesa comprar acciones baratas por debajo de su valor intrínseco y esta plantilla te va a ayudar a calcular ese valor intrínseco y saber si la acción que estás analizando está sobrevalorada, es decir, por encima de ese valor, o infravalorada. Como ves en esta imagen, lo que vas a calcular con esta plantilla es el valor intrínseco o el valor real de esa acción. A veces el mercado nos ofrece esa acción por encima de ese valor, es decir, cuando está sobrevalorada, y a veces por debajo, cuando está infravalorada, que es lo que nos interesa y es lo que decía o lo que enseñaba Benjamin Graham, el fundador del Value Investing y el mentor de Warren Buffett, que cuanto mayor sea el margen entre el valor intrínseco y el precio actual de la acción, mejor para nosotros como inversores. Así que vamos a ver directamente la plantilla. Bien, pues aquí tengo la plantilla. He puesto de ejemplo de empresa modelo a Facebook, creo que es una empresa fácil de entender, que todo el mundo conoce, que tiene buenas perspectivas de futuro y que además tiene un buen precio actual en el mercado. Entonces, antes de empezar a explicar la plantilla, también comentaros que al final del vídeo os explicaré cómo descargarla, pero antes quiero explicaros cómo funciona todo, ya que si no os podéis liar bastante, ya que hay bastantes números. También comentar que muchas veces no hace falta, como tengo aquí, realizar un informe como los que yo hago en mi trabajo como analista de muchísimos datos, muchísimos ratios y todos estos cálculos no es necesario y sobre todo para inversores minoristas. Con esta plantilla de valoración nos vale para calcular lo que puede valer cualquier acción en un futuro. Entonces también cómo recogemos todos estos datos que vemos, las ventas, el EBIT, todos estos datos se pueden recoger de la siguiente forma. Podemos ir directamente a la página de relación con inversores dentro de la compañía que estemos analizando y encontrar su income statement, su balance sheet, su balance, su cash flow, y aquí podemos encontrar todos los datos, o si no nos vamos a webs como Ticker, que tenéis el link en la descripción, y aquí directamente tenemos el historial, en este caso de Facebook, y en estos casos como Facebook, Google o compañías que ya son muy grandes y que tienen mucha cobertura de analistas, los datos históricos y los datos futuros, es decir, las estimaciones, son muy concretas y son bastante acertadas. Dicho esto, no me demoro más y vamos a ver cómo funciona esta plantilla. Entonces voy a acercar un poco para que lo veáis bien, pero la cuestión o lo primero que debéis entender es que tenemos las celdas blancas y las celdas grises. Solo vais a retocar las celdas grises, que son las que se pueden manipular. Podéis manipular también las blancas, como por ejemplo las ventas del 2022. Podéis poner, por ejemplo, 100.000 y se os aplica ya un cambio, pero tened en cuenta que si retocáis esto, retocáis todos los demás datos. Entonces, la cuestión es que primero tenemos que empezar por las ventas y cumplir con el histórico que ha tenido la compañía. Veis que ya tengo puesto 2021 debido a que ya estamos a final de año y ya se puede prever lo que puede ganar Facebook este año. Pero después ya tenemos las estimaciones hasta 2026. Estos son inversiones que miramos a largo plazo. Vemos que Facebook tiene aquí un crecimiento muy elevado, de a veces más del 40%. Y aquí a la derecha os he puesto un KGR, lo que crece anualmente, que es del 37%. Dicho esto, para calcular las estimaciones sobre las ventas, aplicamos aquí un porcentaje. En este caso he puesto un porcentaje más conservador del 30%. A partir de aquí ya tenemos el EBITDA, que son los beneficios antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses y tasas. Entonces, esto se calcula solo con la plantilla. Lo que sí que tendremos que buscar es la depreciación y la amortización, que es lo que vemos aquí, que lo podemos encontrar fácilmente dentro del cash flow statement. Aquí lo podemos encontrar. Después tenemos el EBIT, que es el beneficio operativo, lo que gana realmente la compañía por su operación. Es un número muy fácil de encontrar dentro del P&L, Profit and Loss o de Income Statement, y simplemente es el EBITDA restándole la depreciación y amortización, es decir, teniéndola en cuenta. Vemos que la plantilla ya nos calcula los márgenes EBITDA y los márgenes EBIT, pero es importante aplicar un margen EBIT para el futuro y las estimaciones de la compañía. Y aquí a la derecha ya tenéis la mediana del EBIT, que es del 45%, y es lo que yo aplico en este escenario, ya que Facebook también es la fan con mejores márgenes brutos y mejores márgenes operativos. Después pasamos ya directamente a la fila de intereses. Aquí es donde tenemos en cuenta la deuda. Aquí he puesto un ejemplo con Facebook, ya que es una empresa interesante y que normalmente es un caso que no ocurre, ya que vemos que los intereses son negativos. Por lo tanto, esto significa, como pongo aquí, que es un ingreso.
¿cómo puede ser que sea un ingreso si es un interés sobre la deuda? En el 90% de las compañías vais a encontrar este número positivo, ya que pagan intereses sobre su deuda. En este caso Facebook tiene más caja que deuda. Así Facebook consigue con este ingreso en sus inversiones superar el gasto en intereses sobre la deuda y además le sobra dinero. Por eso es negativo, porque es un ingreso, aunque es muy pequeño, que ya vemos que es de 1 millón cuando las ventas son de 120.000 millones. A partir de esto tenemos el EBT, que es los ingresos antes de las tasas. Después tenemos las tasas, que son las taxes, lo que paga en impuestos, y aquí también tenemos que calcular las estimaciones a partir de las tasas, que he puesto un 25% cuando la media es del 19%, pero al ser Estados Unidos y con Biden puede ser un poco más, por lo tanto aplica un 25%, pero cada uno que aplique el número que él mismo crea. A partir de esto ya nos vamos al net income o beneficio neto. Antes de pasar aquí, también comentaros que las tasas pueden ser negativas por alguna subvención o simplemente por pérdidas en años anteriores, pero lo normal es que sea positiva, es decir, que sea un gasto. A partir de aquí tenemos el beneficio neto, que se le aplica o debemos restarle los intereses minoritarios. Estos intereses minoritarios representan un gasto para la compañía. Muchas veces las compañías no poseen toda su propia empresa o hacen adquisiciones y no las hacen del 100%, por ejemplo del 60%. Y eso quiere decir que hay un interés minoritario de otros inversores o de otros empresarios que poseen parte de esa compañía y por lo tanto tienen derecho a obtener una parte del beneficio, por lo tanto es un gasto. En este caso Facebook no tiene. Pasando ya al beneficio neto, pasamos a su margen y después a el beneficio por acción, el earning per share, que simplemente es el net income dividido por el número de acciones que tiene la compañía en circulación. Vemos que este número es cambiante y esto lo tenéis que aplicar vosotros. A futuro, en este caso Facebook casi siempre es de 2.900 millones de acciones en circulación. Pero si fuera una empresa que, por ejemplo, pasa de 20 millones de acciones a 18, 16 y las va recomprando, o al contrario, 20, 22, 24, sí que lo tenemos que seguir aplicando a un mismo ritmo, ya que eso puede cambiar mucho nuestro beneficio por acción. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal que lucha por mejorar la educación financiera y el sector de la inversión. Y recuerda que más adelante en el vídeo te voy a explicar cómo puedes descargar esta plantilla y utilizarla para valorar tus propias acciones. Visto esto, pasamos al cash flow. Que es básicamente aplicar a la EBITDA, que es lo que hemos visto aquí, ciertos ajustes contables de salida y entrada de caja para que realmente nos otorgue la empresa un beneficio más realista y un beneficio menos manipulable. Lo que queremos saber aquí es el free cash flow, que es básicamente lo que genera la compañía una vez descontados los gastos que tiene obligatorios. Entonces, a partir del EBITDA, que ya no tiene en cuenta la depreciación y amortización, ya que no es un gasto real, no es una salida de caja para la empresa, le aplicamos lo que sí que realmente paga la empresa por su operativa cada año. Uno es el CAPEX, que es lo que reinvierte en la compañía para que siga operativa, por ejemplo, comprando nuevos ordenadores, nuevas mesas, un nuevo software, etc. Después, la deuda, que obviamente es negativa en Facebook por lo ya comentado, las tasas, los impuestos, y después también a partir de 2019 tenemos una nueva ley en la aplicación contable del IFRS, en la que dice que debemos aplicar también en el cash flow los leases operativos, es decir, lo que serían los alquileres que tiene la compañía. En este caso Facebook tiene intereses bastante pequeños, pero los he aplicado para que veáis cómo se calculan. Después tenemos los intereses minoritarios, que es algo que deben pagar, y finalmente llegamos al free cash flow, que dividido por el número de las acciones nos da el free cash flow por acción. Y obviamente todas las estimaciones ya se calculan directamente. Y ahora llegamos a una parte interesante, que son los retornos que genera Facebook sobre su capital empleado. Entonces, a partir del EBIT, que ya hemos visto que es el beneficio antes de intereses e impuestos, descontamos estas dos variables y llegamos al beneficio neto con las estimaciones, etc. Aquí tenemos en cuenta 4 variables: la caja de la compañía, la deuda total, la deuda financiera, sin tener en cuenta los leases, que son los arrendamientos, y vemos que es una deuda mínima. Después tenemos el goodwill, que es lo que se sobrepaga en adquisiciones. Cuando veamos que una empresa tiene goodwill, quiere decir que ha hecho alguna adquisición y seguramente pueda crecer de manera orgánica más inorgánica, que sería con estas adquisiciones, o simplemente de manera inorgánica, solo con adquisiciones. Y después el equity o el patrimonio neto, el activo menos el pasivo. A partir de estas variables
calculamos el ROCE con goodwill y sin goodwill. Con goodwill tenemos en cuenta esas adquisiciones y sin goodwill tenemos en cuenta el core business o el negocio base. Entonces tenemos tres métricas: el ROE, el ROCE teniendo en cuenta el goodwill y el ROCE sin el goodwill. Y vemos que todos son retornos muy elevados, ya sea teniendo en cuenta el goodwill, es decir, las adquisiciones, o el core business, el negocio base. Los retornos son excepcionales, muy buenos, y las estimaciones son aún más buenas. Para calcular el capital empleado con goodwill simplemente aplicamos el capital que necesita la compañía para llegar a esos retornos, que es a partir del equity y la deuda total, ya está incluido el goodwill, y le restamos la caja, que eso es algo, la liquidez que ya tiene la compañía. Y después, para calcularlo sin el goodwill, hacemos lo mismo: equity más deuda menos goodwill menos la caja. Y ahora sí llegamos al apartado más interesante, ¿no? Que es encontrar el precio objetivo futuro de la acción que estemos analizando. En este caso, Facebook actualmente cotiza a $376 en el momento de grabar este vídeo. Entonces tenemos aquí el market cap, la capitalización, que supera el trillón de dólares, y tenemos el enterprise value o el valor empresarial, que tiene en cuenta el market cap más ajustes por la deuda y la caja, que también supera el trillón. Después tenemos la deuda neta. Recordemos que si es negativo quiere decir que tiene más caja que deuda, y después aquí sí que podemos hacer estimaciones, ¿vale? Porque dependiendo de la empresa, puede ser una empresa que se vaya endeudando, que vaya acumulando caja, o depende de también lo que nos diga el equipo gestor. Si la empresa decide que va a hacer muchas adquisiciones, seguramente iríamos bajando la caja, ya que la empresa se iría endeudando cada vez más. Pero no es algo que retoque demasiado los retornos de nuestra inversión, al menos si son retoques mínimos. Después tenemos el EBITDA, el EBIT, el net income y el free cash flow, que es algo que ya hemos calculado, y sus estimaciones. Y por último, algo interesante, ya tenemos en la valoración por múltiplos. Tenemos el PER, el Price Free Cash Flow, el EV/EBITDA y el EV/EBIT. No me voy a parar a explicar esto, ya que hice un vídeo, lo tenéis aquí arriba. Entonces, si no sabéis lo que significa o no sabéis cómo valorar por múltiplos, tenéis el vídeo donde lo explico perfectamente. Pero la cuestión es que aquí aplicamos unos múltiplos: múltiplo PER de 25, Price Free Cash Flow de 30, EV/EBITDA de 15, EV/EBIT de 17. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de TKR de Facebook. Tenemos un PER medio de los últimos 5 años, como vemos, de en torno a los 25, las 25 veces. Por eso aplico este múltiplo. Entonces, la plantilla directamente ya os aplica este múltiplo y os calcula, en el caso del PER y el Price Free Cash Flow, añadiendo la caja, ya que añade valor para el accionista en un futuro, os calcula el precio objetivo final a todos estos años. El valor intrínseco, el valor real a lo que puede cotizar Facebook a día de hoy y en un futuro. Vemos que a día de hoy ya está infravalorada según algunas métricas, y a futuro en todas las métricas se le da un retorno muy bueno. Recordemos que hemos aplicado un crecimiento del 30%, muy explosivo, y ahora lo vamos a variar para que veáis cómo cambian los retornos. Aquí a una TIR de 3 años a más del 20% en todos los casos, y a 5 años también a más del 25%, que esto nos da una media del 23,34 y del 25,88. Entonces, si la empresa tiene dividendos, también lo podemos añadir, como es el caso, no es el caso de Facebook, como es el caso de muchas otras empresas, y nos lo suma a los retornos. Pero en este caso lo dejaremos en 0. Ahora sí, no solo os quedéis con un escenario, sino que vayáis retocando los datos, tanto los datos de estimaciones como los datos de crecimiento, ya que si Facebook, por ejemplo, creciera a un 25%, que es bastante posible también, los retornos ya nos bajan a en torno al 18 y el 21%. Y si consiguiera, por ejemplo, un 20%, que ya sería también un número muy acertado y muy bueno para Facebook, ya los retornos bajan en torno al 40-16%. Por lo que siempre aplicad y observad diferentes escenarios, uno más conservador, uno base y uno más optimista. Entonces este podría ser el más pesimista quizás, o un 15%, y el más optimista en torno a un 30% o un 35%. Y también podéis variar los múltiplos de valoración. Muy bien, entonces, ¿qué hacer para recibir esta plantilla gratuita para valorar acciones? Si eres un suscriptor nuevo o reciente y aún no estás suscrito a la newsletter de mi página web, aquí tienes adriarribero.com, tienes el enlace también en la descripción. Si te registras en esta newsletter, te llegará un mail, exactamente este mail, con muchísimo contenido de webs, libros, carteras, cartas de inversores, etc. Y aquí tienes el enlace a la plantilla.
Si ya estás suscrito a la newsletter, no te preocupes, ya que cuando se suba este vídeo voy a enviar un mail automatizado a todos aquellos que ya estén suscritos para que reciban esta plantilla como un mail individual. Así que no hay ningún problema para los nuevos suscriptores o los que ya estén registrados. Importante también entender cómo descargar esta plantilla. Cuando entréis en el Google Drive, en la plantilla del Drive, deberéis descargar esta plantilla, como por ejemplo yendo aquí a descargar y por ejemplo abriendo un Excel y guardándolo. Entonces este Excel, si no tenéis el programa Excel de Microsoft Office, podéis resubir ese archivo a Google Drive y el propio Drive ya convierte el Excel en este archivo de hojas de cálculo dentro de Drive. Así que no hay ningún problema si no tenéis Excel. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activando las notificaciones y dar un gran like. También te pido que si te ha gustado este vídeo lo compartas con otro amigo inversor al que le pueda ser de utilidad esta plantilla. Te dejo este vídeo que creo que puede ser interesante para verlo a continuación y recuerda siempre invertir con cabeza.